Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Y hoy, en el diccionario de la Fórmula 1, hablaremos sobre qué es un difusor en la Fórmula 1. El difusor es la parte del coche situada en la zona final del fondo plano, que permite que los gases que han pasado por el fondo plano se expandan y maximicen así el efecto suelo, para generar mayor carga aerodinámica. Una carga aerodinámica que, como te explicaré en el vídeo, es una carga aerodinámica limpia. Ahora bien, ¿para qué sirve el difusor en la Fórmula 1? Pues básicamente el difusor sirve para crear carga aerodinámica. Para esto se basa en el efecto Venturi y en el efecto suelo. Si no sabes lo que son el efecto Venturi y el efecto suelo, te dejo un post de formula1atmosphere.com donde puedes consultarlo. Si no, supongo que haré un vídeo en el futuro hablando sobre estos dos efectos. El difusor y el fondo plano funcionan conjuntamente, es decir, para que el difusor pueda hacer su función es básico que exista el fondo plano, ya que este elemento aerodinámico está unido al difusor. Y el difusor y el fondo plano funcionan conjuntamente y se complementan entre sí. Ahora bien, el difusor también tiene otra función, pero no es tan principal, sino que es un poco más secundaria. Y es que el difusor sirve para crear turbulencias. ¿Por qué? Pues básicamente por si un coche de detrás te sigue, si tú creas unas turbulencias detrás del coche, pues al coche de detrás le será más difícil pasarte. Y esto también, aunque no es la función básica, sí que se intenta hacer para poder defenderte más fácilmente si te están atacando. Y bueno, no es básico, pero es algo a tener en cuenta a la hora de diseñar un difusor. Pero ya te digo, no es algo que los equipos se centren en crear turbulencias, sino que la función principal es crear carga aerodinámica. En realidad, el difusor y el fondo plano en un Fórmula 1 no es el más eficiente que se puede construir, sino que es uno muy eficiente para la reglamentación que están obligadas a cumplir los equipos. Lo más eficiente es imitar los wing cars, y esta es la función que tiene el difusor. ¿Qué problema tienen los wing cars? El problema es la seguridad. Por esto fueron prohibidos por la FIA, porque si el coche tocaba un bache o algo, perdía carga aerodinámica de golpe y esto hacía que hubiesen accidentes muy graves. Y por esto la FIA los prohibió y lo que se ha hecho ha sido eliminar las famosas faldillas o skirts que se ponían para sellar el fondo plano. Y ahora esta función lo hacen los vórtices, como por ejemplo el vórtice I250. Así pues, el difusor lo que intenta hacer es imitar a los wing cars. ¿Y cómo funciona el difusor? Pues el difusor funciona básicamente gracias al efecto Venturi, ya que el difusor sirve para aumentar la velocidad del aire que pasa por el fondo plano, y de esta manera acelerar el aire y crear una zona de baja presión que hará que el coche actúe como una ventosa y se cree una succión que empuje el coche hacia abajo y lo pegue hacia el asfalto. De esta manera habrá más peso sobre los neumáticos y estos tendrán más adherencia y podrán ir por las curvas, frenar y acelerar mucho más rápido, porque tendrán más adherencia. El difusor lo que hace es crear una expansión, está diseñado para expandir el aire. De esta manera, si el aire que ya pasa por el fondo plano ya es de baja presión, si además lo expandimos, lo que creamos es generar muchísima menos presión. De esta manera, gracias al efecto Venturi, que dice que menos presión, más velocidad, se consigue que el flujo de aire vaya muy rápido a una presión muy baja y se cree una succión que empujará el coche hacia abajo. Ahora bien, el aumento de la velocidad que provoca el difusor no es uniforme. Es decir, hay un punto del difusor en el que se consigue el pico de velocidad, la velocidad máxima, y este es justo cuando empieza la curvatura del difusor. Después de esta curvatura el aire empieza a ir más lento y antes también es un poco más lento. El aire se acelera en el punto máximo justo cuando empieza el difusor. Tal y como puedes ver en la foto, como puedes observar, hay una zona en la que el color es más azul y a medida que se va alejando de ese punto, el color se va volviendo verde y más rojo. Esto significa que el azul es la máxima velocidad y menor presión, y los otros colores son mayor presión y menor velocidad. Ahora bien,
se puede maximizar el efecto suelo y el funcionamiento del difusor gracias a la inclinación de los coches o rake, algo que equipos como Renault o Red Bull han estado potenciando mucho en los últimos años. ¿Qué problema tiene el rake? Que hace un coche más inestable porque no es tan neutro, sino que es más difícil de conducir y más sensible. Es por esto que, por ejemplo, Mercedes siempre ha intentado tener un coche más neutro, porque hace que sea mucho más estable a la hora de conducir y más predecible. ¿Qué problema tienes? Que si intentas tener el coche estable, estás perdiendo la oportunidad de poder generar un poquito más de carga aerodinámica, que es por esto por lo que equipos como Renault o Red Bull inclinan los coches, porque de esta manera entra la misma masa de aire, pero se expande mucho más porque el coche está inclinado, y de esta manera se potencia generar carga aerodinámica. También tienes que tener en cuenta que esto no es algo que, como por ejemplo los alerones delanteros, que lo cambias de un fin de semana para otro. Esto no puedes cambiarlo, porque si lo haces cambiarás todo el coche, porque el coche ya está diseñado para funcionar a esa inclinación. Si tú inclinas el coche, ¿qué pasará? Que indirectamente los alerones también se inclinarán un poco y cambiará el comportamiento, el flujo del coche entero. Por esto no puedes cambiar la inclinación del coche mucho de una carrera para otra, sino que si quieres cambiar la inclinación tienes que hacerlo para el coche siguiente, porque el flujo aerodinámico será completamente diferente y liarás el que tienes y no será nada eficiente. Es decir, esto tiene que estar pensado de base. Los ingenieros tienen que pensar cuánto rake quieren poner al coche para a partir de ahí empezar a diseñarlo de la manera más eficiente. Otro problema del rake es que si te pasas, puedes hacer que se desprenda la capa límite. ¿Qué significa esto? Que el aire no tenga suficiente energía para mantenerse pegado a la superficie y se despegue. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca que el aire, al no estar pegado, no se expanda del todo y genera unas turbulencias que no son nada efectivas. Esto puede ser muy útil, por ejemplo el DRS también, para correr más, lo que hace es desprender la capa límite para que el flujo no se adhiera y siga plano. Pero en el difusor no se quiere eso, ni en los alerones generalmente, porque si se produce el desprendimiento de la capa límite, significa que el aire no está pasando por la superficie, por toda la superficie, sino que se está despegando, y esto hace que se generen turbulencias y no se genere la carga aerodinámica que puede generar el alerón. Es decir, aumentas la resistencia aerodinámica y disminuyes la carga aerodinámica, algo que puede ser nefasto para el comportamiento del coche. Si no sabes lo que son la carga y la resistencia aerodinámica, tienes los vídeos en el canal. También tienes que tener en cuenta que el aire no se adhiere de la misma manera a altas y a bajas velocidades. A bajas velocidades el aire tiene menos energía y por lo tanto será más difícil que se adhiera. En cambio, si tú vas a 300 por hora es más fácil que el aire se quede pegado porque tiene más energía. Esto los ingenieros ya lo saben y hacen el difusor especialmente pensado para que funcione de la mejor manera en la totalidad de la vuelta. Es decir, que tanto si vas a 200 por hora o a 300, como si vas a 50 por hora, que el aire esté pegado. También tienes que tener en cuenta que quizás a 50 por hora los ingenieros deciden, vale, pues mejor que no esté pegado, porque en realidad a 50 por hora tampoco es tan necesaria la carga aerodinámica. La carga aerodinámica empieza a hacer efecto a partir de una determinada velocidad, y si vas a muy bajas velocidades, pues prácticamente no lo notarás. Es por esto que puede ser que algún equipo decida sacrificar un poquito de carga aerodinámica a bajas velocidades para poder ganar más carga aerodinámica a altas velocidades. También tienes que tener en cuenta que el difusor funciona conjuntamente con el fondo plano, pero también con el alerón delantero, porque es este el que redirige los flujos alrededor del coche y el que consigue sellar el fondo plano y el difusor, y de esta manera aumentar su eficiencia. El difusor tiene diversas partes. Una de estas partes son los desviadores, que son la única parte que propiamente tiene el difusor, y estos son una especie de placas dobladas que se extiende a lo largo del difusor. Estos desviadores
sirven para que el aire se expanda lo máximo posible y ayude a aumentar la carga aerodinámica generada. Esto es así porque los desviadores dirigen el aire hacia los lados para que el aire se expanda lo máximo posible y de esta manera crear una zona de menor presión y aumentar la carga aerodinámica. Además, estos desviadores también sirven para generar vórtices. Los desviadores generan vórtices para evitar que el aire turbulento y de alta presión que pasa por el neumático se mezcle con el aire de baja presión del fondo plano y difusor. Esto se conoce con el nombre de tire squirt. Los vórtices se generan en la parte inferior de estos desviadores y lo que hace es sellar el difusor del aire de alta presión que quiere entrar dentro del difusor, porque esto haría que el difusor perdiese eficiencia, ya que el aire de baja presión y laminar se mezclaría con el aire turbulento y de alta presión, la cual cosa haría que no se generara tanto downforce. Ahora bien, todavía hay una manera de hacer un difusor lo más eficiente posible. Esto es haciendo una especie de L en el difusor, porque de esta manera el vórtice que se genera estará mucho más cerca del suelo que el vórtice que se crea sin la L. De esta manera se incrementa la eficiencia y se consigue más carga aerodinámica. ¿Y cuánta carga aerodinámica genera el difusor? Pues el difusor, como hemos comentado anteriormente, funciona conjuntamente con el fondo plano. Es por esto que estos dos elementos hacen que el coche genere muchísima carga aerodinámica, pero solo a altas velocidades. Es decir, para que estos elementos funcionen, el coche debe ir rápido, porque la carga aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. Porque, tal y como te expliqué en el vídeo de la carga aerodinámica, la fórmula para calcular la carga aerodinámica tiene la velocidad elevada al cuadrado, ¿vale? Si quieres saber qué significa esto, ves y consulta el vídeo sobre la carga aerodinámica. Esto quiere decir que si no vas lo suficientemente rápido, el difusor y el fondo plano no generarán la carga aerodinámica suficiente y no podrás dar la curva porque el coche no estará produciendo el downforce necesario. En cambio, si estás dando la curva con la velocidad óptima, el difusor y el fondo plano, si están bien diseñados, estarán generando mucha carga aerodinámica. Esto es un poco raro porque la lógica dice que si vas más lento será más fácil dar la curva, pero en realidad es que en coches con un efecto suelo muy grande no es así. Eso sí, cuando estos dos elementos funcionan de manera óptima, son capaces de generar casi el 50% de la carga aerodinámica total del Fórmula 1, por lo que no hay que subestimar el poder de estas piezas. Está muy bien que generen mucha carga aerodinámica, pero como generalmente la carga aerodinámica va relacionada con el drag, ¿es realmente el difusor un elemento que merezca la pena? Pues la respuesta es que sí, porque generan muchísima carga aerodinámica, pero prácticamente no generan drag o resistencia al avance. El difusor solo crea un poquito de resistencia aerodinámica, pero es algo insignificante si lo comparamos con la enorme cantidad de carga aerodinámica que genera, por lo que esto no es un problema. ¿Y por qué se genera tan poca resistencia aerodinámica? Pues porque se genera mediante la succión, es decir, se genera gracias a la diferencia de presiones, no a causa de poner un alerón que esté chocando con el aire, sino que el aire fluye y mientras fluye se va expandiendo y va generando una zona de baja presión que hace que el coche actúe como una ventosa y se pegue al asfalto. Es por esto que prácticamente no generan resistencia aerodinámica. Esto hace que los equipos siempre intenten explotar al máximo el difusor y sacarle el mayor provecho. Y además es un elemento que si tú lo cambias de un fin de semana para otro, normalmente siempre suele funcionar, porque mientras esté bien sellado, si en las simulaciones por CFD o en el túnel de viento ves que va a generar más carga aerodinámica, normalmente la suele generar. No es como los alerones o otros componentes que a veces no son 100% fiables, pero esto sabes que de manera general siempre va a funcionar, porque como he dicho, mientras esté bien sellado, si ves una mejora en las simulaciones, normalmente se corresponderá con lo que se vea en pista. El verdadero problema de los difusores no es para el coche que lo equipa, sino para el coche que viene detrás, si viene muy cerca. Porque los difusores generan muchísimas
turbulencias y una zona de menor presión detrás suyo. Por esto es por lo que el rebufo existe y por lo que también es tan difícil seguir un coche al coche que viene detrás, porque el difusor genera muchos vórtices y mucho aire turbulento y lo que hace es que el coche detrás pierda carga aerodinámica. Pues básicamente esto ha sido todo sobre los difusores, ¿vale? Y acuérdate de visitar el post porque allí te explico esto con más detalle y más fácil de entender. Y si te ha gustado el vídeo deja un like y no te olvides de dejar tu comentario si tienes alguna sugerencia que pueda ayudar a la comunidad. Si es así, haré el vídeo sobre esa sugerencia. Sin más me despido y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.